Hola, bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Mijael y el tema de hoy que vamos a hablar es bullying. Y para eso tenemos un invitado que se mantiene anónimo por temas de privacidad. Gracias por venir. Con mucho gusto. Te quería preguntar si nos podrías contar un poquito de tu historia y experiencias que tuviste con el bullying. Okay. Mi primera experiencia de bullying es cuando cambio de escuela. Y llego a una escuela nueva y soy nuevo y eso me trae nuevas amistades y nuevos horizontes y nuevos retos. Pero nunca conté con el reto que iba a llegar un día el psicólogo de la escuela, iba a preguntar en el salón abiertamente quién es hijo de papás divorciados. Inocentemente levanto la mano y quedo marcado de por vida. Wow. Entonces, amigos que ya tenía dejaron de ser amigos porque existió un miedo social en esa época. Claro que hoy a lo mejor es diferente, pero en esa época ver a papás divorciados o matrimonios divorciados era como caótico, es lo peor que puede pasar. Entonces él viene de una familia destruida y hay que proteger a nuestros hijos y aislarlo de todos los que nos rodean. Esa fue una primera experiencia que pues el cambio, el divorcio, ahora la soledad en la escuela, etcétera, etcétera, aunado a que siempre fui el más chico en edad, pero más grande en tamaño, a todos les llevaba una cabeza, entonces como que no hacía relación la edad, el tamaño y todo lo que estaba conllevando. El tiempo avanza y las cosas se van estabilizando y poco a poco pienso que voy bien, pienso. Y después vienen otras situaciones donde los jóvenes que ya no son niños empiezan a experimentar sus potencias físicas, ¿no? O sea, hay unos que ya están desarrollados físicamente y empiezan a tratar de hacer uso de su fuerza. Y pues yo era mucho más chico, era año y medio más chico, promedio entre año y medio y año más chico que todos. Y de repente pues todos quieren golpearme, porque era el juego o el deporte del momento, ¿no? Y entonces tengo que enfrentarme a una situación que no me gustaba. Y esto termina, estoy hablando de años, que pasan entre un suceso que empieza y que termina. Y al final, pues por una u otra razón, al final crezco mentalmente, espiritualmente, físicamente ya era grande. Pero lo más importante es que la gente empiece a entender que ni soy una amenaza física, porque sea grande no quiere decir que soy una amenaza, porque mis papás estén divorciados, no soy una amenaza, y la gente me empieza a conocer con el tiempo. Y me doy cuenta que la mayoría de los que molestan por falta de conocimiento, porque no tienen la inteligencia o no son sagaces en ese momento para poder entender lo que es la otra persona. Pero antes que nos vayamos al por qué, quisiera que nos cuentes una historia de que te recuerde, que te haya marcado, que te haya una historia puntual que te haya marcado en esos tiempos que estuviste en la escuela. Pues mira, hubieron muchas, sobre todo en sexto de primaria, había un compañero de clase que todo el mundo quería golpearlo, como que era la piñata del salón. Y a mí me molestaba mucho eso, no me gustaba. Entonces lo empecé a defender. Entonces me volví el defensor del débil, pero al mismo tiempo empecé a ser molestado por todos y ahora querían todos venir a golpearme. Todos, me refiero a todos. Les llevara una cabeza, dos cabezas, lo que sea, lo hacían a propósito. Hasta que un día, pues por azares del destino, viene un chavo de mi generación, me quiere golpear y pues lo intenta varias veces, pero por su tamaño, que era mucho más pequeño físicamente, aunque era más grande que yo en edad, pues no logra llegar y al final lo tomo de su camisa y lo empiezo a golpear yo, por desesperación. Y fue un sentimiento muy amargo ese momento, porque defendiendo lo correcto te das cuenta que aún así la sociedad no entiende y no razona. Sí.
Entonces fue un momento muy difícil ser molestado porque había defendido, pero al mismo tiempo querer hacer lo correcto, tuve que defenderme con lo que menos me gustaba, con las manos. Sí, y no, o sea, ¿no crees que puede ser, a veces hay maneras de defender lo que uno cree que es correcto, que por no saber cómo defenderlo, se meten en esos problemas? Sí, es lo que sucedió, en ese momento es lo que sucedió. ¿Qué consecuencias te ha causado a lo largo de tu vida, tanto emocional como psicológicamente, el pasar por eso? Pues mira, hay eventos muy difíciles que uno tiene que vivir y emocionalmente te causa problemas. O sea, yo veo a gente de mi generación y no los quiero ver. No me llama la atención querer verlos. Hay reuniones de generación y pues las veo pasar porque no me llama la atención, no me la pasé bien y no quiero verlos. Y me pueden decir que hay gente buena y gente mala, pero hay comentarios que se hacen que hieren. No quiere decir que ellos son culpables. Eso es algo que hoy ya puedo entender. Los niños somos seres humanos que no tenemos reglas, que no tenemos límites, que estamos experimentando todo. Y que muchas veces lo decimos por decir sin un sentido profundo. Pero quien lo recibe profundamente y sale muy herido. Toma mucho tiempo y trabajo entenderlo. Que no era contra mía, era un problema de ellos, no mío. Y por una u otra razón te deja lastimado. Que uno aprenda a vivir con él, con ese sentimiento, sí. Que uno entiende que uno tiene que salir adelante. Y que esas cosas no fueron en contra de uno, por ser uno mismo. Y en ese momento uno empieza a entender que era un tema más de ellos que de la persona lastimada, buleada, golpeada, maltratada, abusada. Sino que es un tema que tenía que pasar porque era algo que uno tenía que vivir para poder ser lo que hoy es. Si no hubiera pasado eso, hoy no sería quien soy. 100%. También eso afecta positivo. Es ver lo positivo dentro del humano. 100%. 100%. ¿Y cuáles tú crees que fueron algunos de los retos y cosas que lidiaste en el momento que estabas sufriendo del bullying? ¿Qué fueron los retos que más te hicieron avanzar hacia adelante y poder superarlo? Pero uno de los grandes problemas fue la obesidad. Yo llegué al colegio que llegué después de que se divorciaron mis papás y yo pesaba a lo mejor segundo de primaria, ¿qué te gusta? 40 kilos, Okay. por decir algo. Tercero de primaria lo terminé pesando 60 kilos. Tenía que de alguna forma crecer para defenderme. Entonces mi cuerpo y mi mente buscaban mecanismos para sobrevivir. Y a través del tiempo las cosas van cambiando y uno va entendiendo hacia dónde tiene que llegar y por qué tiene que ser. No es tan fácil, toma tiempo. Hay momentos que uno siente mucha soledad. Hay momentos en que uno no sabe a dónde voltear, a dónde le pido ayuda, a quién le digo. A mis papás no me van a creer, ¿no? Sucede. En mi caso en particular, pues no, mis papás divorciados, yo con mis problemas, ellos con los suyos, y yo vivía solo esa situación y esa amargura, y pues nadie le importaba, y si yo comía o no comía, o comía de más o comía de menos, pues era mi problema, no era problema de nadie, nadie estaba metido conmigo. Al final era un reto a vencer para muchos, y yo no lo veía así, no lo sentía así. Después me di cuenta y después de muchos años me he encontrado con gente y me dicen, no, pues es que te teníamos miedo. Pero ¿y por qué no, en vez de venir y acercarse y ser amigo, me atacaban? ¿Qué necesidad? Pero muchas veces es miedo. Miedo a lo desconocido. La gente luego no sabe cómo tratar y cómo ser. Mi definición de vida no es la misma que la tuya.
Nuestras formas de ver la vida no son iguales, pero al final es cómo nos respetamos y cómo nos ayudamos. El poder aceptar la diversidad, ¿no? O sea, Pues mira, hay límites a la diversidad, pero específicamente hablando del tema bullying, uno tiene que entender que lo que le haga al otro se le va a regresar de alguna forma. Es un karma. Si uno es malo y actúa mal hacia otros, el día de mañana me va a pasar algo, o me van a ignorar, o voy a necesitar de alguien y no me van a contestar. Si yo soy el malo, si yo soy el maltratado, pues tampoco voy a tener muchas ganas ni empatía con sus sentimientos. Me voy a volver muy duro. Voy a poner una carcasa alrededor de mi ser para que la gente no se me acerque. Y eso afecta a la gente que me rodea. Entonces yo no tengo por qué hacer o dejar que eso me afecte, ni que afecte a mi gente que me rodea, cercana, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de. Ese tipo de cosas son las que cuando alguien molesta no mide. O sea, alguien molesta porque molesta, ¿no? Y un niño molesta porque reaccionó, es instintivo lo que dice y lo que hace. Pero no realmente entiende que lo que está haciendo va a causar un daño futuro en esa persona que le va a costar mucho trabajo salir de eso. Entonces, cuando la gente no sabe respetar y sabe nada más decir y hablar y decir las cosas como van, sin filtro, pues ahí perdemos respeto. Y sí se vive mucha soledad, sí se viven muchos momentos muy duros, muy amargos, pero hay que saber a dónde voltear, a ver a dónde pido ayuda. que muchos de los que sufren bullying lo más difícil es pedir ayuda. Definitivamente. Pero tienen que entender que tienen que pedir ayuda. No están solos. Ahorita, para pasar esa es la última pregunta, pero antes de pasar a la última pregunta, algo muy importante que dijiste ahorita es que tu cuerpo crea unos mecanismos de defensa. Y esos, como dijiste, es muy difícil quitarlos y eso toma años. Eso es un punto muy importante que creo que hay que sacar de lo que dijiste, que es todos esos mecanismos de defensa y todo lo que te pones alrededor, que no lo ve la gente cuando molesta. Para pasar a la última pregunta, te quiero preguntar, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a aquellos que están sufriendo bullying en este momento y a las personas que podrían estar siendo testigos de este comportamiento? Pues mira, lo más importante es entender que no están solos. 1. 2. Que no necesariamente es en contra de ellos, sino que el que está molestando tiene algo en lo personal y que no sabe dónde desahogarlo y cómo desahogarlo. Y muchas veces lo desahoga enfrente o hacia gente que lo rodea. Yo creo que lo más difícil de esto es entender que sí tenemos que pedir ayuda, porque naturalmente el hombre, el ser humano no está preparado, y mucho menos a edades tempranas y menos en la adolescencia, para poder entender qué es lo que tengo que hacer para quitarme este pesado sentimiento de horror de tener que ir a algún lado donde me molesta. Entonces, ¿dónde entiendo que es el momento en que ya no y el momento en que sí? Y quizá a través de esta entrevista algunos puedan entender que todo lo que les pasa no es en contra de ellos, pero necesitan ayuda y pedirla y decirlo. No hay quien no les vaya a creer, todo el mundo les va a acabar creyendo, pero tienen que hablar con el corazón, no con el estómago, con bilis y con coraje. Tienen que entender que el que está enojado porque me molesta, reacciono enojado, y eso acaba siendo en contra, porque quien recibe la información de estoy enojado porque me están molestando y ayúdame, entonces no se entiende igual. Uno tiene que hablar un poco más con calma, con conciencia. Me están molestando, no me gusta ir porque me están molestando. ¿Cuántas veces no pasa? Es que no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? No quiero. No quiero. ¿Pero por qué? Porque no quiero.
¿Qué pasa ahí? No, nada, no quiero. No, entonces sí pasa algo, y sí pasa, y sí siento, pero no lo expreso. El problema es que los seres humanos no sabemos decir las cosas. Necesitan animarse a decir las cosas. Animarse a decir, mis compañeros, mis amigos me dieron la espalda el día que se enteraron que era hijo de papás divorciados. Por miedo de ellos, que a lo mejor lo dudo, porque no creo que ellos entendieran lo que era una situación de ser hijo de papás divorciados, más bien cuando contaron en sus casas, las mamás y los papás escucharon algo que en ese entonces era totalmente crítico, ¿no? ¿Cómo es hijo de papás divorciados? ¿Cómo? Entonces hay que entender que uno tiene que saber decir las cosas, expresarlas. No quiero ir a la escuela porque me molesta. No quiero ir al deportivo porque se burlan de mí, porque soy gordo. O no quiero ir a donde sea, como sea. No quiero socializar, prefiero estar encerrado en mi cuarto viendo la televisión porque ahí estoy seguro, porque ahí nadie me molesta. Pero luego existen momentos en donde también te molestan, ¿no? Que llega tu mamá y te dice, salte de tu cuarto, no puedes estar en tu cuarto todo el tiempo. Entonces también de repente los papás se vuelven boleadores, ¿no? Entonces tenemos que entender que si no hablamos, nadie nos va a escuchar. Y ya se vuelve al Y revés. se vuelve vicioso, se vuelve en contra. Porque entonces no digo qué tengo y la gente no sabe qué tengo, pero algo tengo. Y mientras tanto me estoy aislando cada vez más, poniendo paredes, poniendo carcasas enfrente de mí. No quiero a nadie a mi alrededor, me molestan. ¿Para qué los quiero encima? ¿Para qué los quiero cerca? Sí. Mejor rechazo a todo mundo, así estoy tranquilo. Luego me doy cuenta que estoy solo y no me gusta estar solo. Entonces, si no hablo y no digo lo que me está pasando, la gente que me rodea y que me quiere no lo va a saber, no lo va a entender. En ese momento ellos van a decir, ok, te vamos a ayudar, vamos a ver cómo. Solos es más difícil. Muchísimas gracias. Gracias.